Buenos días amigos, ¿qué tal? Buenos días los de Dios y María Santísima. Hoy es el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Seguimos caminando, seguimos avanzando por este camino cuaresmal, por este camino que el Señor nos propone, para que vivamos con mucha intensidad, con mucha alegría y con mucho gozo la Pascua del Señor, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y hoy es el domingo de la Transfiguración. El evangelista que leemos es de San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10, y dice así: En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Nosotros sabemos, por los evangelios, por Jesús, y por este episodio que nos narra el evangelista San Marcos, que el final de nuestra vida es un final feliz. Como los cuentos, y fueron felices y comieron perdices. Pues, hombre, yo no lo sé si en el cielo comeremos perdices, pero felices, seguros. Nos aguarda una felicidad eterna. Nos aguarda una vida plena, una vida dichosa, una vida totalmente feliz. El contexto en el que Jesús se transfigura hay que estudiarlo, porque el Señor no coge atrás de sus discípulos, sube a la montaña, se transfigura y les enseña lo que les enseña así porque así. Van camino de Jerusalén y por el camino Jesús les ha preguntado a los discípulos: oye, ¿la gente quién dice que soy yo? Y luego les vuelve a preguntar: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ya sabemos la respuesta de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo, que dirá el evangelista San Mateo. Y Jesús le dice: sí, muy bien, yo soy el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios tiene que pasar por Jerusalén, tiene que pasar porque lo apresen, tiene que pasar porque lo apalen hasta casi la muerte, lo matarán en la cruz, pero resucitará. Y la respuesta de Pedro, que si antes fue un acierto total hablando de Jesús como Mesías, después, cuando Jesús le dice que tienen que pasar por la pasión, por la muerte y luego la resurrección, Pedro le dice: no, mira, no, a ti eso no te puede pasar. La posibilidad de la muerte de Jesús a Pedro lo asusta y trata de hacer que Jesús vaya atrás. Y Jesús le dice: mira, échate para atrás, porque tú eres como el demonio, piensas igual que el demonio. Y entonces lo coge a él, a Pedro y a Santiago, a Pedro, a Juan y a Santiago, y se sube a la montaña y se transfigura. Les muestra lo que nosotros llamamos la resurrección. Les muestra el final de la historia. Ese final donde al final Pedro termina diciendo: qué bien se está aquí, qué bueno es que estemos aquí. Jesús le muestra la gloria, Jesús le muestra la gran vocación por la que el hombre ha sido creado, para vivir esa experiencia de felicidad absoluta. Pero hay que pasar por la cruz, hay que pasar por la muerte, para experimentar la alegría de la resurrección. Por eso,
después de esa transfiguración se presenta esa nube que representa a Dios y que le dice a Pedro, a Santiago y Juan: este es mi Hijo amado, escuchadle. El camino que tenemos que recorrer hasta llegar a la resurrección y que pasa por la cruz, por la muerte, por el Calvario, la cruz y la muerte, es un camino que hemos de recorrer desde la fe. La misma fe de Abraham que leemos en la primera lectura, que a pesar de que ya Dios ha cumplido su promesa de tener al hijo de la promesa, valga la reiteración, a pesar de eso, Dios le dice que sacrifique a su hijo. La fe nos hace actuar como Abraham, decir: aquí estoy, y sin comprender y sin entender, pero Abraham va a sacrificar a su hijo, hasta que Dios interviene y dice: no, tu fe es tan grande que voy a hacer de ti el padre de todos los creyentes. Por eso para nosotros Abraham es nuestro padre en la fe. Por eso nuestro padre Abraham es para nosotros un modelo de fe, de cómo nosotros hemos de vivir nuestra vida, que no es otra cosa que estar constantemente a la escucha de la palabra del Señor. Escuchadlo, dice la voz de Dios en el monte Tabor. Escuchadlo, este es mi hijo, escuchadlo. Por eso para nosotros la Cuaresma es un tiempo precioso, un tiempo de gracia, para que nosotros escuchemos con más intensidad, con más profundidad y con más asiduidad, que escuchemos la palabra de Dios, la palabra del Señor, que escuchemos a Jesús. Para que no nos ocurra como a Pedro, que en el momento de la verdad le faltó esa fe para acompañar a Jesús, para que nuestra fe sea una fe auténtica y para que la duda no quepa en nosotros. Porque no hay nada peor en nuestra vida que la duda. Me decía el otro día alguien que está preparando un auto sacramental y que habla de la muerte, de la resurrección, e introduce un personaje que es el que lo enmaraña todo, que es la duda. La duda a veces nos hace a nosotros andar con desasosiego. Por eso es recomendable lo que le dice la voz desde la nube a los discípulos: este es mi hijo, escuchadlo. La duda empieza a disiparse cuando somos capaces de estar atentos a la escucha de Dios, a la escucha de la palabra, porque entonces vamos descubriendo lo que Dios, el camino que Dios nos va abriendo, y vamos viendo las luces que va poniendo a lo largo de nuestra vida, para que vayamos confiados, plenamente confiados, como Abraham, al encuentro definitivo con el Señor. Seguimos caminando a través de la Cuaresma, seguimos andando, seguimos profundizando en nuestra fe, en nuestra vida de esperanza y en nuestra vida de caridad, como nos dice el Papa en el mensaje de la Cuaresma, para que renazcamos, o dejemos que el Señor nos recree en la gran noche santa de la vigilia pascual, que es nuestro horizonte. Es el horizonte que tenemos que tener siempre, siempre presente, siempre ahí, para mirarlo, porque esa es la luz. La resurrección es la luz que ilumina todo lo demás. Por eso dice al final el evangelista que los discípulos se quedaron diciendo: ¿qué significa eso de la resurrección de los muertos? ¿Qué significa la resurrección? Al final lo terminarán viviendo. Pasarán por el Calvario, por la cruz y por la muerte, pero al final vivirán el gozo y la alegría del Señor resucitado, como nosotros. Buen domingo a todos.